Análisis gráfico de ecuaciones cuadráticas. Bueno, antes de hacer el análisis gráfico de las ecuaciones cuadráticas vamos a repasar los diferentes métodos, solo los vamos a mostrar. Recordemos que estos métodos los explicamos en un video anterior. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta ecuación 2x² más 5x menos 12, los diferentes métodos son, los puedo resolver esa ecuación cuadrática por factorización, por ecuación cuadrática y por el método de Paulin Law. Y ahí están los tres métodos. Por factorización, obviamente factorizamos, igualamos a 0, la ecuación cuadrática es la que vamos a utilizar a continuación, y un método muy novedoso que casi nadie conoce, que es ahorita muy contemporáneo, es el método de Paulin Law, que en últimas, pues a mí particularmente me hace mucho más sencillo, unos cálculos aritméticos mucho más simples, y en estos tres métodos pues hallamos la solución, obviamente las mismas soluciones. Entonces, para que recuerden cuáles son los métodos para solucionar una ecuación cuadrática. A continuación vamos a hacer el análisis gráfico de la ecuación cuadrática haciendo uso del método de la mitad, que es denominado la ecuación cuadrática. Vamos a solucionar unas ecuaciones cuadráticas haciendo uso del algoritmo de la ecuación cuadrática, que viene siendo este. Entonces la ecuación cuadrática es ax² más bx más c igual a 0, y su algoritmo de solución es x igual a menos b, x igual a menos b más o menos raíz de b² menos 4ac sobre 2a. Y recuerden, atención a la convención de los colores, vea que la letra B está en verde, la letra A está en azul y la letra C está en rojo, y ahí están sus debidas ubicaciones, ¿sí? Recuerden que no vamos a explicar cómo solucionar una ecuación cuadrática, partimos del hecho de este video de que ustedes ya saben solucionar una ecuación cuadrática. En caso de que no lo sepa hacer, se deben remitir al video anterior y ahí sí volver a este, ¿cierto? Me siento estafado. Bueno, entonces vamos a solucionar estas tres ecuaciones cuadráticas. Y vamos a analizar gráficamente la solución de las tres. Entonces empecemos en orden con la primera. Aplicando el algoritmo de esta solución a esta ecuación cuadrática, nos queda de esta forma. Menos 1, bueno, todo esto, la disposición de los colores, de las letras, ustedes ya saben, y empezamos a solucionar. Ya saben que primero la potenciación, luego multiplicamos, luego sumamos o restamos estos, sacamos raíz, y luego con el resultado positivo hago una operación, con el resultado negativo hago la otra, y obtengo dos soluciones, ¿cierto? A grosso modo, ¿cierto? Pero ustedes ya lo hacen, ya lo saben hacer. Al hacer todo ese proceso aritmético me encuentro dos soluciones en este caso, x1 es igual a menos 1 y x2 igual a 3 medios. Ahora bien, lo importante, ¿qué me representan esas dos soluciones? ¿Qué me representan? Y esto acá es donde viene la clave del asunto. Bueno, cualquier ecuación cuadrática que tiene esta disposición, cualquier ecuación cuadrática, ¿qué debo hacer yo para graficarla? Este 0, vean, en todas hay un 0 al final. Este 0, ¿qué debo hacer? Lo cambio por una y. Lo cambio por una y. Entonces ya me queda ax² más bx más c igual a y. ¿Y qué viene siendo eso gráficamente en el plano cartesiano? Eso viene siendo una parábola que abre en el eje y. Una parábola porque es una ecuación con dos incógnitas x y una de las dos incógnitas tiene elevado a la 2, que es la x, la otra tiene exponente 1, ¿sí? Entonces grafico esa parábola. Entonces aquí grafico la parábola 2x² menos x menos 3 igual a y. Y allí la tengo. Esta es mi parábola. Y ahora bien, estas dos soluciones, ¿dónde están? Estas dos soluciones es el punto o los puntos donde la parábola me corta el eje x. ¿Y por qué me cortan el eje x? Porque en el eje, allí donde la parábola corta el eje x, es cuando el valor de y es igual a 0. Entonces si ven que yo había cambiado esto primero era un 0, después yo le dije, pongan una y para graficar. Pero ¿por qué? Porque las soluciones las que me importan es cuando y es igual a 0. Entonces es como si 0 lo convierto en y después el análisis y lo vuelvo a hacer 0. ¿Sí ven? Algo así, ¿sí? No sé si me hice entender. Si no, después haremos un video para profundizar más esta partecita. Pero lo importante es eso, que estas dos soluciones son los puntos donde la parábola me corta el eje x. ¿Ya? Vea que acá está x1 menos 1, acá está menos 1 en el valor de x del punto, y x2 es 3 medios, acá está 1,5, que es el valor de este punto en x. ¿Listo? Bueno. A ver, adelantemos para no hablar tanto que eso nos aburre. Siguiente ecuación. Entonces lo mismo, vamos a solucionarla por el algoritmo de la ecuación cuadrática. Hacemos el algoritmo, hacemos los reemplazos de A, B, C, lo montamos allí como debe ser y empezamos a calcular. Ya sabemos cómo, jerarquía de operaciones, etc.
y hallamos las soluciones. Y en este caso, curiosamente, hay una sola solución. La única solución es un cuarto. No es como acá arriba que habían dos, acá hay una sola que es un cuarto. ¿Qué me representa ese un cuarto? Es un cuarto me representa lo mismo que acá. Esto me representa una parábola, si yo cambio el 0 por y, me representa una parábola. ¿Y este un cuarto que me representa? Me representa el punto donde esa parábola me corta al eje X. Allí está la parábola y la parábola solo me corta el eje X en un solo punto, cuando X es un cuarto, o sea 0,25, ¿sí ven? Entonces igual se cumple, sean dos soluciones o sea una solución, es donde la parábola me corta al eje X. Último ejemplo, 2x cuadrado menos x más 1 igual a 0, el mismo algoritmo que ya conocemos, reemplazamos letras A, B, C con el código colores para hacerlo más didáctico, y aritméticamente hallamos las soluciones, y en este caso no hay soluciones. Algo anda mal. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no hay soluciones? Bueno, ya analizamos eso, pero no hay soluciones. No encuentro una solución para X. Quiere decir que si hacemos este orden de ideas de las gráficas, quiere decir que en esa parábola, la parábola no corta el eje X, porque no hay soluciones, o por lo menos no sé dónde. Y efectivamente, en esta parábola, cuando yo acá en este 0 hago un Y, en vez de 0 pongo Y y grafico, esta parábola no me corta el eje X, por eso no puedo encontrar soluciones. Si ven que todo de todas formas va cuadrando, todo va cuadrando. Listo. Esa es la primera parte del análisis, este análisis gráfico con estas soluciones. Ahora, muy importante, pongan pues cuidado a lo siguiente. Lo que está adentro de la raíz en cada uno de estos algoritmos, lo que está adentro, todo lo que está adentro se llama el discriminante. Discriminante. Pónganle cuidado. En el primer caso, donde encontré dos soluciones, el discriminante era igual a 25. Sigamos. En el segundo caso, el discriminante, o sea, lo que está dentro de la raíz, es igual a 0. Y en el tercer caso, después de hacer todos sus cálculos aritméticos, el discriminante es igual a menos 7. Entonces, ojo pues, ahí creo que ya entendimos, ya la cogimos rápidamente. Si el discriminante es un número positivo, la parábola me va a cortar al eje X en dos puntos, o sea que va a tener dos soluciones. Si el discriminante es 0, quiere decir que la parábola me va a cortar al eje X en un solo punto, o sea que va a tener una solución. Y finalmente, si el discriminante es menor a 0, o sea es un número negativo, la parábola no va a cortar al eje X en ningún punto, no lo va a cortar en ningún punto, entonces X no va a tener soluciones. Vaya, eso explica muchas cosas. Listo, ojo con ese análisis. Listo, ya vamos a cerrar. Para ir cerrando, todo este análisis que hemos hecho se ha hecho con base a los números reales. Vea que estamos graficando en un plano cartesiano de números reales. Listo. Pero esto lo podemos extender. ¿A qué? Al otro campo numérico que sigue de los números reales. Los números reales están contenidos ¿en qué campo numérico? En el campo numérico de los complejos. Entonces hagamos el siguiente análisis, solo un abrebocas, y hagamos soluciones en el campo de los números complejos. Y para hallar de eso hay que hablar de algo, del teorema fundamental del álgebra. ¿Cuál es el teorema fundamental del álgebra? Que si una ecuación polinómica, en una ecuación polinómica de grado n, es porque tiene n soluciones que no se repiten. Es decir, si yo tengo una ecuación, un polinomio, todo esto son polinomios, si yo tengo un polinomio de grado 7, quiere decir que tienen que haber 7 soluciones que no se repiten. Entonces, si ya estamos hablando de complejos, entonces esto es un polinomio, todos estos tres polinomios son polinomios de grado 2. Quiere decir que siempre tiene que haber dos soluciones, que no se repitan. Bueno, en este primer caso se cumple, hay dos soluciones, pero en este no, en este hay una y en este ni idea. Entonces, ¿qué pasó? Las otras soluciones están en el campo de los complejos. Las soluciones que hallamos acá estaban en los reales, pero como ahora estamos en los complejos, ya podemos hallar de soluciones complejas. Entonces, en el último caso, las soluciones en realidad son estas. X sub 1 es igual a 1 más 7i sobre 4 y la otra solución es 1 menos 7i sobre 4. O sea, sí hay soluciones, pero las soluciones están en el campo de los números complejos.
Este primer análisis que yo dije, lo dije en el campo de los números reales, pero en el campo de los números complejos, estas son las dos soluciones de esta última ecuación. Sí hay dos soluciones, porque tiene que haber dos soluciones, porque esto es un polinomio de grado 2. Bueno, pero esto no lo puedo graficar en un plano cartesiano, por eso pues no puedo hacer ese análisis gráfico acá. Esto es solo como algo extra que estamos haciendo lo de los complejos. Y en el segundo caso, donde dice x igual a un cuarto, ¿dónde están las soluciones? Solo hay una, ¿dónde está la otra? Pues bien, las dos soluciones en realidad son x sub 1 igual a un cuarto más y, que me hace referencia a esta, y la otra x sub 2 igual a un cuarto menos 0i. Dos números complejos. Ustedes dirán, pues es que una es más 0i y la otra es menos 0i, o sea, son las mismas. Pues no son las mismas. En el plano de Argand, que es el plano complejo, una está rotada hacia la derecha, bueno, así, y la otra está rotada hacia la izquierda. ¡Wow! ¿Sí ven? Eso como que los enloqueció más de uno, como que ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Bueno, les repito, estamos hablando, esta parte final fue de números complejos, no se me confundan. La parte principal y lo que yo quiero que entiendan es la parte de los reales, que las soluciones de una ecuación cuadrática, hablando en números reales, me representan los puntos donde la parábola corta al eje X. Y esa es la síntesis y la conclusión en los números reales en la solución de ecuaciones cuadráticas.